Ok, voy a comenzar a pasar lista. Vamos a ir admitiendo el resto a medida que se van anexando. Marco Antonio. Presente, doctor. Perfecto, Marco. Kevin Israel. David Esaú. Obdulio Isaías. Presente, doctor. Ana Isabel. Presente, doctor. Excelente, Ana. Alison Fernanda. Ya, ok. Ok, David Esaú. Ok, vamos a poner. Perfecto. Carlos Daniel. Presente, doctor. Excelente, Carlos. Vamos a ver. Roberto, se salió Roberto. Rafael Antonio. Presente, doctor. Excelente, Rafael. Irma Ángeles. Ok, ya entró David Esaú. Ok, está chequeado. Presente, doctor. Excelente, David. Ya lo habían excusado, no se preocupe. Irma Ángeles. Ok, perfecto. Excelente. Carlos Daniel Hernández. Presente, doctor. Presente. Excelente, Carlos. Alison Stephanie. Presente. Excelente, Alison. Astrid Dayanara. Presente. Ashley Stephanie. Presente, doctor. Excelente, Ashley. Dariana Givelli. Oye, Givelli, perdón. Excelente. Eduardo Mauricio. Eduardo. Eduardo Alfredo. Por ahí, Eduardo. Presente, doctor. Excelente, Eduardo. Giovanni Alexander. Aquí, doctor. Eso. Elías Javier. Hoy es 15.
Sonia Gabriela. Presente, doctor. Excelente, Sonia. Roberto Josué. Presente, doctor. No sé si recibió mi excusa. Perdón, Roberto, no le escucho. No sé si recibió mi excusa, doctor, que le envié vía WhatsApp. ¿Cuándo? ¿Ahorita o no? No, se la mandé el 10. ¿Del viernes? No. Ok, aquí le voy a poner cheque. Valeria y Raquel. Valerie. Juan Ramón. Presente, doctor. Excelente. Cristi Samara. Cristi. Paola Susel. Paola. Nilsson. Presente, doctor. Excelente, Nilsson. ¿Quién entró ahorita? A ver, de los que no haya mencionado. Kevin Israel. ¿Entró ahorita, ¿va, Kevin? Hola. Ahí viene Cristi llegando. Ya la chequeé, Cristi. ¿Quién más entró ahorita? Kevin. Eduardo Mauricio Benavente. Elías Javier. Valerie. Y Paola. No se han conectado. Bueno, ahí me avisan después. Ya viene Paola, doctor. Ok, perfecto. Presente, doctor, hay mucho ruido donde encuentro ahorita. Disculpe la molestia. Eduardo. Ok. Check. Ya está chequeado, Eduardo. Y Paola viene en camino. Ok. Excelente. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos la última vez. A ver si alguien me recuerda. ¿Qué fue lo último que vimos? A ver. Cualquiera. ¿De qué estábamos hablando la última vez? El viernes fue eso, la última vez, hace unos 3 días. ¿Qué fue lo que tocamos? Voy a compartir pantalla con ustedes. Estábamos hablando de demografía, hablábamos de la historia, ¿no? A ver si me corrigen. Hablamos de Robert Malthus, ¿sí? Sí, doctor. Hablamos de él, ¿verdad? Hablamos de que la demografía pues tenía 2 dimensiones, una que era la medición y otra que era la explicación. Definimos según la definición de la OMS que era demografía. Definimos lo que era en el ámbito de la salud, que era la demografía. Hablamos de lo que era la población y hablamos incluso de que por lo general la característica que más se tomaba en cuenta, la más común, pues era la característica geográfica o territorial que tenía una población. Permítame, hay dos más, Irma y Paola. Vamos a ver, Irma, ya la había chequeado. Perfecto. Hola, doctor. Perdón por conectarme tarde. No me deja. No se preocupen, ya me dijeron, ya las tengo, ya las chequeé, no se preocupen. ¿Verdad? Si me dijeron que iban en camino. Y tanto Irma como usted, Paula. También, no se preocupen. Gracias, doctor. A la orden. Entonces hablábamos de esto, ¿verdad? Hablamos de la población, hablamos de las características que tenía la población y que la característica más común que, como habíamos dicho, era la ubicación geográfica o territorial que tenía esa población.
Hablamos también, a ver, eh, creo que la demografía, pues que estudiaba estudiaba las poblaciones pues en una doble dimensión, y en la cual una de estas dimensiones pues era el conocimiento de la población en un momento dado, y de ellos se ocupaba lo que era lógicamente la demografía estática, porque solo es en un momento, en un instante, estudiar esa población en ese momento. Ejemplo de esto es decir, cuál es su población, cuál es la población que encontramos en tal lugar, cómo se diferencian según esta población, según la persona que son, el lugar y el tiempo que se puedan encontrar, personas de tal, que se encuentran en San Pedro Sula en el 2000, no sé, hoy 15 de agosto del 2022. Cómo se diferencian estas según lo que es su edad, su sexo, su estado civil, entre otras cosas. Ya con la otra dimensión que se toma en cuenta, esta es estudiar la evolución de la población en el tiempo y los mecanismos con los que esta población entran y salen los individuos de la población. Ejemplo, cuando nacen o emigran cuando entran, o cuando mueren o emigran cuando salen. Entonces aquí no solo se mide esa población, sino que está viendo ese movimiento, ese flujo que puede haber dentro de esa población, viendo cómo va aumentando, va decreciendo, cuántos van naciendo, cuántos van muriendo. Todo siendo esta pues ya parte del área de la demografía dinámica. Hablamos de los intereses de la aplicación de la demografía en la salud pública, pues que ambos, tanto lo que es la demografía como la salud pública, pues tienen como objeto el estudio de la población. La salud pública pues tiene interés por lo que son los problemas de salud y enfermedad, y la demografía pues estudia la estructura y la dinámica de las poblaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones de la demografía en la salud pública? Pues nos sirve para elaborar tasas y otros indicadores sanitarios, estudios epidemiológicos, planificación y programación en salud. ¿Por dónde más nos quedamos? A ver, no vimos esto, no lo vamos a ver. Hablamos de los censos, a ver. Quiero que me recuerden. A ver, hablamos de los censos, cualquiera. A ver, ¿alguien? No, doctor, yo no recuerdo. No recuerdo, no hablamos de los censos con ustedes. Ok. Entonces, esto es tomado de una literatura española, por eso a veces sale Zaragoza o alguna cosa así, pero se aplica a nuestro país, que es cuáles son las fuentes de información demográfica que se utilizan en salud pública. Pues nos sirven, uno, para la elaboración de indicadores de salud, pues como son las tasas de mortalidad o incidencia. Generalmente vamos a utilizar fuentes de información demográfica. Entre estas están el censo y el padrón municipal muchas veces. Y esto nos sirve para obtener el denominador, es decir, cuál es la población con la que estamos trabajando. También pueden utilizarse las defunciones ocurridas en una población, se obtiene al menos en los países desarrollados de las estadísticas de mortalidad. Los censos demográficos en la mayoría de los países, pues ese censo demográfico es la fuente de datos que es más usada sobre las características de una población. Generalmente se hace cada 10 años. Sirven mucho o son de extrema importancia para lo que son la elaboración de indicadores y la planificación de intervenciones dentro de lo que es el sistema de salud. Otras fuentes que nosotros podemos utilizar de datos demográficos pues son los censos de vivienda que a veces se hacen, los registros civiles, los matrimonios, los divorcios, o las estimaciones internacionales, perdón, de las variables de interés. Los datos demográficos pues son necesarios para calcular muchos de los indicadores relacionados con la salud. Tenemos que conocer la población para nosotros poder hacer esos indicadores. Porque en base a eso, ese es el denominador, en base a eso se va a aplicar y en base a eso pues vamos a obtener los resultados.
Aquí en los censos demográficos, en los censos nacionales, vamos a encontrar lo que es la población total, ya sea por sexo, edad, origen étnico, todo eso lo tenemos ahí. Vamos a ver el aumento de la población, la población, esa proporción que hay entre la población rural y la población urbana, y otra cosa que es la razón de dependencia. La razón de dependencia son aquellas personas que son menores de 15 años y mayores de 65, que ya no están laborando, o aquellos que todavía no tienen edad para laborar. Entonces dependen de alguien. Esa es la razón de dependencia. Y además, pues los censos demográficos son fuentes secundarias de datos y se utilizan como denominador de muchos indicadores: tasas, proporciones, razones, tasas de mortalidad, las tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades, de accidentes y hechos de violencia, incluso la tasa de prevalencia de factores de riesgo y las secuelas de accidentes o hechos de violencia. Todo esto serían los censos demográficos como fuentes secundarias de datos, porque ahí se va incorporando no solo los datos de dónde vive, cómo vive, en qué barrio vive, sino que también datos de salud. Aquí es el INDESA que se hace esto. Bueno, aquí son muy importantes, como dice aquí, para los sistemas de información del país. La finalidad, pues, de esos censos demográficos son tanto política, administrativa, técnica y científica, lógicamente. ¿Y cómo se hacen estos datos? ¿Cómo se recopilan? Mediante entrevistas personales. Esas personas que llegan a la casa, antes le ponían a las casas que decía censada, una calcomanía en la entrada para que el que viniera atrás, los demás censadores supieran, los entrevistadores supieran que esa casa ya fue censada. Y en la mayor parte de los países los censos pues representan datos periódicos que se llevan a cabo cada 10 años. Y la información que arrojan difunde aproximadamente 2 años después. Nosotros ahorita, el año pasado, pues se publicó, yo creo que se los puse a ustedes, no sé si los puse a ustedes cuando llevaron Salud Pública aún, el reporte INDESA. Este se hizo en el 2019, pero se publicó 2 años después, hasta el 2021. ¿Cuáles son las fortalezas de los censos? Son las siguientes, y esto creo que sí lo habíamos visto, esto lo vimos el viernes, que tienen alta representatividad, periodicidad, alta sostenibilidad y conocimiento sobre la distribución de la población. Alta representatividad, pues proporciona un registro completo o casi completo de toda la población del país. Periodicidad, pues que se está haciendo, se están recopilando datos, pues, ejemplo, cada 10 años. Alta sostenibilidad, depende de que es un organismo gubernamental que lo está realizando y por lo tanto se va a asegurar esos recursos y la base legal para poder hacer ese censo. Por eso tiene alta sostenibilidad, va a sostenerse a lo largo del tiempo. Y también otra de las fortalezas es que el conocimiento sobre la distribución de la población en función a características importantes, y la última es la inclusión, pues dentro de estos censos que incluyen pues preguntas acerca de la salud. Esa es otra de las fortalezas. Hablamos de esto, hablamos del obispo Cardiñanos, que para mí fue el primer censo que se hizo, pues en 1791, ¿verdad? Para ese entonces habían 96.421 habitantes en Honduras, de ahí fue aumentando a lo largo del tiempo, para el 2012 ya eran 8.400.795. Dentro de las fuentes de información de salud demográficas, perdón, que se utilizan en la salud pública, tenemos también los estudios epidemiológicos. Aquí los estudios epidemiológicos descriptivos se utilizan fuentes de información demográfica, uno, para definir la población de referencia, o sea, aquí se usa el censo padrón. Por ejemplo, en estos estudios descriptivos, si se quiere identificar, esto es un ejemplo, por eso lo digo de España, de los municipios de Aragón con mayor riesgo de cáncer de pulmón, no solo tenemos que conocer los nuevos casos diagnosticados de cáncer de pulmón, o sea, cuántos hubieron en el periodo de estudio, o sea, ¿cuáles son los casos? Los casos incidentes, o sea, la incidencia. Nosotros tenemos que conocer la incidencia, los casos nuevos de cáncer de pulmón en cada municipio, sino que tenemos que saber, se necesita conocer esa población de referencia de cada uno de ellos. ¿Cuánto es esa población? Otra cuestión, el patrón municipal también nos puede ser útil para esto.
En los estudios analíticos, como fuente también de información demográfica que se utiliza en la salud pública, también pueden ser útiles las fuentes de información demográfica. Por ejemplo, en un estudio caso control poblacional sobre cáncer de cuello uterino, que se llevó en este caso en Zaragoza, pues, donde se tuvieron el padrón municipal. Usamos referencias españolas porque hay muy poca acá en el país. Lo que son los estudios descriptivos, pues nos van a valorar la frecuencia y la distribución de las enfermedades en esas poblaciones con relación a qué variable, a la variable de persona, lugar y tiempo. Estas pueden aportar pues indicios que nos van a contribuir a generar hipótesis sobre asociaciones entre factores de exposición y estados de salud o enfermedad en dicha población. Entre los estudios descriptivos encontramos los estudios ecológicos que se realizan en las poblaciones, también la serie de casos y estudios transversales realizados sobre los individuos. Recordemos esto, en los estudios descriptivos, si nosotros estudiamos poblaciones, vamos a utilizar estudios ecológicos. Y cuando ya hablamos de realizarlo sobre individuos propiamente, usamos series de casos y estudios transversales. Muy bien. Los estudios analíticos nos van a valorar los determinantes de los estados de salud o enfermedades a población, comprobando por medio o rechazando las hipótesis generadas en aquellos estudios descriptivos, y es con el objeto de identificar factores de riesgo o protectores de la enfermedad. Recordemos también que no solo buscamos factores de riesgo, sino que también protectores de una enfermedad que nos pueden ayudar a eso, porque esta población, si es del mismo departamento, porque son más saludables que esta que vive unos 20 o 30 kilómetros más adelante. ¿Qué diferencia? ¿Cuáles son los factores protectores de una o cuáles son los factores de riesgo o protectores que tiene una con la otra? Perdón. Los estudios analíticos pueden ser observacionales, estudios de casos y controles, estudios de cohorte, o pueden ser estos estudios intervencionistas, o ensayos clínicos, ensayos de campo o ensayos comunitarios. Otro de las fuentes, pues, la planificación que nos sirven también la información demográfica que se utiliza en la salud pública es para la planificación y programación de acciones de salud. O sea, esos programas que vamos a tener, ¿qué línea de acción vamos a seguir? Aquí nos sirve el conocer el tamaño y la estructura de una población, pues nos es útil para la asignación de esos recursos en salud. Por ejemplo, una población envejecida requerirá más servicios geriátricos y de dependencia que una población más joven, donde se necesitan más servicios pediátricos. Otro ejemplo de utilidad demográfica de salud pública sería la necesidad de conocer la distribución por edad de la población infantil, la tasa de natalidad y la mortalidad infantil para hacer esa previsión de las vacunas necesarias en una población. Entonces, en base a eso, nosotros podemos proyectar a lo largo del tiempo cuáles van a ser las necesidades de vacunas, digamos, dentro de 5 años, dentro de 6, 7 años. Ya hablamos del censo, pues recoger, analizar y publicar datos de carácter físico, cultural, económico y social. Todo eso se incluye de los habitantes del país y de sus divisiones administrativas referidas en algún momento dado. Entonces se hizo, digamos, durante el 2019. ¿Cómo se caracteriza el censo? Es una operación de contabilización individual. ¿Qué quiere decir esto? Es que la información se recoge para cada miembro del hogar. O sea, no lo hacemos en general, la familia, no. Es cada miembro, fulano, mengano y sultano. Es universal, otra característica que es universal. Incluye a todos los habitantes de un país, es decir, en el censo, o casi todos, ¿verdad? Incluyen las personas de cualquier nacionalidad que tienen fijada su residencia habitual en el territorio nacional. Entonces, aquí se censan también los extranjeros que viven en el país. Es simultáneo, es decir, que aunque las encuestas se realizan durante un periodo de tiempo, las respuestas se refieren a un momento dado, a una fecha censal.
digamos allá no sé, creo que aquí el censo 2001 y 2012, esta fecha fue el 1 de noviembre. Esta es otra característica de los censos, es que deben ser de cumplimiento obligatorio, no es que no se va a negar. Es de contenido secreto, ¿verdad? Es un documento estadístico, por lo tanto no se puede obtener información individualizada al mismo a la hora que se dan los resultados. Por eso no puede ser utilizado como fuente de información para la extracción de una muestra de población a la que posteriormente se le va a hacer una encuesta, ¿no? ¿Entiendes? En general. Es una periodicidad definida, generalmente es cada 10 años, pues cada tanto se va a dar, cada periodo. Esto no. ¿Dónde está? Esto. Esto no. Bueno, solo hablamos del padrón, pues el padrón es un documento administrativo, existe obligación de inscribirse en el municipio de residencia, ¿verdad? Eso solo para que sepamos eso. No es de mucha importancia esto, lo del padrón. Hay otra fuente de información aparte de lo que es el censo y el padrón, pues es la base de datos de los usuarios de salud. Esto se puede obtener, esas bases de datos que tiene la Secretaría, esa base de datos que tienen las diferentes unidades de salud. Aquí podemos obtener lo que son las características de edad y sexo de la población asignada, agrupada por zonas de salud y sectores sanitarios. El registro civil también, aquí podemos obtener información de acontecimientos vitales, como ser nacimientos, defunciones, abortos, matrimonios, divorcios, adopciones, anulaciones de matrimonios y separaciones legales o divorcios, como en ese caso. ¿Qué otras fuentes de información tenemos demográfica? Los registros de la población, que pueden ser los movimientos naturales de la población, digamos, los migrantes. Las migraciones también, que es una publicación anual en el Instituto Nacional de Estadística. La encuesta de migraciones, que se realiza conjuntamente con la encuesta de población activa y la encuesta de fecundidad también. Y aquí ustedes pueden ver, estos son puros, solo para que ustedes lo miren. Este es de la página de, vamos a ver si logran. Este es de la página del INE, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística. Ustedes pueden acceder, pueden ver la población nacional y las tasas de crecimiento intercensales del año 1950 a 2013. Pueden ver sobre la población, pueden ver las necesidades básicas insatisfechas, la migración, como les decía, otro de los datos que se obtiene para eso. Acá pueden encontrar cuadros de la población por área y sexo según el total, departamento incluso. Cuántos son de 5 a 29 años, de asistencia escolar, por área y sexo, la población de 10 y más años. Pueden ver el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 2013 también, las diferentes, si hay la migración, lo que son las características de la población, entre otras cosas. Esto es solo para que ustedes sepan que algo muy importante. De aquí que me interesa, más que todo me interesa para que ustedes no se concentren, es lo del censo, ¿verdad? Lo del padrón, esto del padrón, casi no, porque aquí casi no se aplica, ¿verdad? Existe sí, pero no se aplica mucho. Esto no me interesa, la verdad, para cuestiones de evaluación. Sí me entienden lo del censo porque el censo se hace regularmente. Pirámides de población, muy importante. ¿Qué son las pirámides de población? Pues es una representación gráfica, ¿verdad?, de la población. Eso en base. Un conjunto de personas nacidas en un periodo determinado según edad y sexo, van aquí y se representan de una manera gráfica. Esta es una pirámide de población para Honduras para el 2018. Y aquí pueden ver ustedes cómo ha ido evolucionando la población y en base a edades. Nosotros miramos que para 1998
los niños ciudadanos de 0 a 14 años representaban el 43.26%, de 15 a 64 años, pues el 53%, y solo una ínfima cantidad, solo un 3.63% mayores de 64 años. Ya para el 2018, que fueron 20 años después, pues se redujo esta cantidad de 0 a 14 años en un 31.02%, cuando era un 43.26%. Hay menos ciudadanos de 0 a 14 años. Aumentó más bien lo que son los de 15 a 14 años. Se me puso esta barra desgraciada que no la quiero ahí. Ahí está. 15 a 64 años, ¿verdad? Cuando en el 98 eran de 53.11, pues aquí aumentó, se fue engrosando ahí en el centro 64.19, y aquellas personas mayores de 64 años, pues que solo representaban el 3.63%, a un 4.79%. ¿Qué estamos viendo ahí nosotros con eso? Bueno, hablemos primero, después les voy a explicar. Entonces, las pirámides de población pues representan datos estadísticos por género y edad. Permite la comparación internacional. Si nosotros comparamos esa pirámide ahí, nos estamos moviendo hacia lo que tienen los otros países que están en una transición demográfica, donde se va reduciendo la cantidad de 0 a 14 años de nacimientos, y va engrosándose lo que son los de mayores de 15 a 63, a 64 años, 60, sí, y va aumentando también la cantidad de aquellas personas mayores de 65. Entonces, nosotros tenemos ¿qué tipo de pirámides? Tenemos las pirámides progresivas, como pagodas, así como las construcciones japonesas y chinas. Aquí los gráficos adjuntos muestran una pirámide de crecimiento rápido. Esto es lo que es una pirámide progresiva, que es característica de los países en vías de desarrollo. ¿Por qué es progresiva? Porque hay una alta tasa, aquí, una alta tasa de natalidad, por lo que estas cohortes, estos grupos inferiores, son gente joven con menos de 15 años, y van a representar una población del país. Hay mucho nacimiento, ¿verdad? Las madres tienen bastante cantidad de hijos. También tienen una elevada tasa de mortalidad, por eso se va reduciendo aquí esto. Nacen un montón, pero mueren también un montón. Entonces, aquí, como tienen una alta tasa de mortalidad, pues la esperanza de vida se acorta. Entonces, por eso tenemos una base amplia, y los que son mayores de 15 años, pues no son tantos. ¿Por qué? Porque han muerto. Y no digamos los mayores de 65 años. ¿Se entiende esto hasta este momento? A ver, ¿preguntas? Doctor, ¿esta es para países en vía de desarrollo En o ya vías de desarrollados? desarrollo, aquellas como nosotros, donde tenemos gran cantidad de ¿cómo se llama?, de nacimientos, y tenemos gran cantidad de muertes al mismo tiempo, ¿verdad? Nacen aquel montón, pero mueren también. Por eso la mayoría no llega a edades, como podemos ver acá, en este caso. O sea, se aplica a los países en África también, en ese caso. Entonces, esta es propia de países en vías de desarrollo. Nacen un montón, pero muere también un porcentaje importante de la población. Tiene una elevada tasa de mortalidad, entonces no llegan a esta edad. Por eso se ve aquí, en esta forma, ¿verdad? Y aquí un ejemplo de eso, ya más grande. Miren, lo que son de 15, 14, 15, menores de 15, pues amplia base, tanto hombres como mujeres, y se va ensanchando a medida que va aumentando la edad. ¿Por qué? Nacen un montón, alta tasa de natalidad, pero hay una tasa alta también de mortalidad. Esta es una pirámide progresiva, como se ve una pirámide así. Y aquí miramos nosotros estos de Chad, desde el 2014, miren, 0 a 4 años, de 14 a 10, de 14 años, una base amplia, y se va disminuyendo de los de 20 para adelante hasta que tenemos muy pocos. Personas que son mayores de 60 años, ¿ven? Este es otro ejemplo de Angola en el 2005, lo mismo, una base amplia, nace mucho nacimiento, pero así van muriendo también.
¿Se entiende esto? Lo que es una pirámide progresiva, que es propia de los países en vías de desarrollo. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos una de Honduras. En Honduras ese es para el 2018. Si se fijan, aquí nosotros entre los 5 a los 9 años se ha reducido un poco. Están más entre los 14 y 15 años y los 15 a 19 años. Parece que vamos nosotros a una transición en ese momento, ¿verdad? Pero aún así somos una pirámide progresiva. Bueno, eso es para el 2018. Habría que ver cómo está ahorita en estos 4 años, a ver cómo está la situación. Ya el siguiente tipo de pirámide es una pirámide estancada. Tiene una apariencia rectangular, aunque yo no la miro tan rectangular, ¿verdad? Pero dice que tiene una apariencia rectangular, tiene una base ancha, pero que va disminuyendo lentamente. Podría ser que nosotros vamos por ese camino. Miren, tiene una base ancha, pero que va disminuyendo lentamente. Y esta pirámide rectangular, pues, es propia de aquellas poblaciones con tendencia al envejecimiento, que las personas van envejeciendo y que han concluido lo que es esa transición demográfica, ¿verdad? Ir reduciendo las tasas de natalidad y la población va envejeciendo. Esta pirámide, pues, que muestran, pues, en un país en plena transición demográfica y económica, que ha reducido su natalidad y ha reducido su mortalidad. Las cohortes centrales, como decimos aquí, el grupo central, si lo ponemos aquí, las cohortes centrales, ¿verdad? Los grupos centrales, comienzan a tener un tamaño mayor, aunque todavía no van a superar las cohortes de edades entre 0 y 14 años, o lo hacen mínimamente. Ahí podemos mencionar los países europeos, los países que han mejorado su economía. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta pirámide estancada? ¿Qué es lo que pasa aquí? Falta menos de un minuto, nos vamos a cortar y nos volvemos a unir. Aquí lo que pasa en estos países, en estas gráficas de estos países, es que va aumentando la esperanza de vida, aunque todavía no ha llegado a cifras de personas que superan los 65 años o no la supera con nitidez. Entonces no ha crecido tanto eso, pero va aumentando la esperanza de vida. ¿Se entiende esto, lo que es una pirámide estancada? A ver. A ver, hagan preguntas. Falta menos de un minuto. Pero eso sería, doctor, entonces para países ya desarrollados. Que van en desarrollo, se van desarrollando o se han desarrollado recientemente. Entonces va mejorando, va reduciéndose, va en transición demográfica y economía
Ok, vamos a esperar que se una el resto y vamos a continuar. Hola, doctor, soy Valerie. Es que entré Hola, un poco tarde a la primera porque andaba en el banco. Valerie, aquí la pongo, Valerie. Sí, Cheque. soy como 21 o 22, creo. 21, usted. Ah, ok, gracias. Cheque. Ok, vamos a continuar, vamos a ir admitiendo el resto a medida que se vayan anexando. Entonces, hablamos lo que estábamos explicando. Como decíamos, la pirámide progresiva, la pirámide esta que tenemos aquí, pues son propias de los países en vías de desarrollo. ¿Por qué son así? ¿Por qué tienen esta base amplia y aquí hacia su ápice más delgada? Porque aquí hay una alta tasa de natalidad. Por eso estos grupos de aquí abajo son mayores, ¿verdad? Que predomina la gente joven entre menos de los 15 años. Y hay una elevada tasa de mortalidad también, entonces se va reduciendo la población. Entonces mucha de la población no llega a los 65 años. Muy similar a lo que ocurría en Honduras en los años 60, 50, 60, donde había una alta tasa de mortalidad. Entonces la esperanza de vida en estos países es muy corta. No llegan a tanta edad. En cambio, mira, aquí miramos un ejemplo, este es en Chad, en África, este es otro ejemplo de Angola, en África también, donde vemos una amplia base de 10 a 14 años, miren qué amplia, de 5 a 6 años creo que es, de 5, sí, a 9 años y de 0 a 4 años, una base muy amplia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí hay una alta tasa de natalidad, pero también hay una alta tasa de mortalidad. Van muriendo, la expectativa de vida no es tan grande, por eso es que mayores de 65 años aquí son muy pocos, miren. Y va disminuyendo a medida 40, 44, 50, 54. Lo mismo ocurre aquí en esta también. Es una progresiva, una pirámide progresiva. La de Honduras, pues, aquí vamos viendo que se va reduciendo esta base, pero aún todavía es progresiva en este país. Pero se va reduciendo esa base, la cantidad de que nacen, por eso la cantidad de población entre 0 a 9 años, pues se ha reducido con respecto a la población que va de 10 a 19 años, levemente. ¿Será que vamos en transición? Habría que ver cómo se comporta ahorita estas pirámides en lo que va de estos 4 años. La pirámide estancada, como decíamos, tenía que ya un poco más rectangular, ¿verdad? Ya no es tan picuda, pongámoslo así, tan pirámide como la otra, sino que es más bien rectangular. Tiene una base ancha y que lógicamente va disminuyendo lentamente, que es propia de las poblaciones con tendencia al envejecimiento
y que han reducido y han concluido su transición demográfica, ya van cambiando para allá. Para eso. Ok, Kevin. Ponerle aquí. Ok. Cheque, Kevin. Ya está chequeado. Entonces aquí, esto es propio de aquellos países que han concluido su transición demográfica, que ya se va reduciendo esa población, esos nacimientos, se va reduciendo también la mortalidad. Y se trata de una pirámide que muestra un país, como decíamos, en plena transición demográfica y económica. Que lógicamente ha reducido su natalidad, pero ha reducido su mortalidad también. Entonces los grupos centrales de esa pirámide comienzan a tener un tamaño mayor que los de las porciones inferiores, de 0 a 14 años, aunque todavía no superan tal vez esas edades entre 0 y 14 y lo hacen mínimamente. Aquí, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se estanca esta pirámide? ¿Por qué es más rectangular? Porque la esperanza de vida va aumentando, aunque todavía no ha llegado a cifras de personas que superan los 65 años o lo superan con nitidez en gran cantidad, todavía no han llegado a eso. Entonces lo vemos acá, en esta gráfica, miren. Si bien está amplio aquí, pero también acá. Y van aumentando. Tiene forma de campana también, así se llama también, pirámide estancada en forma de campana. Y aquí podemos ver un ejemplo de esto, no recuerdo qué país es esto, ¿eh? Ya no se ve tan como aquella pirámide, la pirámide, ¿cómo se llama? Progresiva, ¿verdad? No se mira así. Se mira más ancha. Este es de otro país también, miren. Si bien estas bases son anchas, pero también aquí de 20 a 24. Van superando levemente estas de 0 a 9 años. En plena transición. O ya han superado su transición. Este es otro ejemplo de ellos. Miren, ya no se ve una pirámide, sino que se ve como una campana. De ahí viene la pirámide regresiva, que esta es propia, la regresiva de aquellos países ya desarrollados. Un ejemplo de eso podría ser el Japón. Y ayer estaba revisando un poco los documentales sobre eso, donde hay una alta cantidad de personas. Y mencionaba ese caso también que se da un fenómeno en Japón, que un 15% de la población, por un montón de situaciones económicas y otras cosas, ha decidido no formar familia y vivir aisladamente, viven solos o aisladamente o viven con los padres. Entonces, 15% de esa población pues ha decidido no tener familia, pues no desarrollar una vida familiar normal como lo desarrolla todo el mundo. Entonces, ellos contribuyen también a esa reducción de la natalidad. ¿Por qué? Porque si es el 15% de la población, imagínense todos los nacimientos que se evitan si esas personas no tienen hijos. Y además, la población cada día va teniendo, la población que sí forman una familia, pues ya no tienen aquella cantidad de hijos, sino que tienen la menor cantidad posible, 1 o 2. Entonces, por eso, ahí se vuelve regresiva la pirámide, aumenta en las partes superiores, aumenta baja tasa de natalidad, baja tasa de mortalidad y va aumentando lo que son las personas mayores de, digamos, en este caso de 45 años. ¿Ven? Ya no es como la estacionaria o la estancada, ya no es tan simétrico, no es que se va reduciendo, acá se va anchando acá arriba, se va anchando acá arriba y se va reduciendo en aquellos menores de 15 años. ¿Se entiende esto de las pirámides? ¿Cuándo es una pirámide progresiva? ¿Cuándo es una pirámide estancada o estacionaria? ¿Cuándo es una pirámide regresiva? A ver. Sí, doctor. ¿Se entiende bien? Es la forma más sencilla que yo encontré de explicarles esto. ¿No? Muy bien. Entonces, si hablamos de esto, tenemos que hablar de la fecundidad. ¿Y qué es la fecundidad? El concepto de fecundidad pues se refiere al número medio, o sea, el promedio de hijos que tienen las mujeres. De todas las mujeres que viven en un momento determinado en un país o solo
a las mujeres, a aquellas mujeres que están fértiles. Podemos estimar también dentro de la fecundidad cuáles son las tasas de fecundidad por edades, o los podemos estimar por cohortes, por grupos. Entonces, ¿qué es tasa de fecundidad? Perdón. Es el número de hijos en promedio que se pronostica tendrá una mujer durante su edad reproductiva. El número de hijos que va a tener. Y la fecundidad, pues, va a ser un sinónimo de la capacidad que tiene la mujer para dar a luz entre los 15 y a los 49 años de edad, que se considera que es la edad fértil. Tenemos que tomar siempre en consideración que después de los 35 años va a disminuir el potencial de las mujeres de ser madres. Recordemos esto claramente. ¿Por qué va a ser eso? Esto se debe a que la fecundidad depende de gran medida, uno, de la cantidad y la calidad de los óvulos, y pese que a las mujeres actualmente, pues ya lo sabemos nosotros, son más saludables que lo que eran en épocas pasadas, la fertilidad se va reduciendo después de los 35 años. ¿Por qué? ¿Por qué se reduce? Porque va disminuyendo la cantidad de óvulos a lo largo de lo que pasan los años, se va reduciendo también lo que es ¿cómo se llama? La calidad de esos óvulos. Y no solo la edad es un factor determinante de la tasa de fecundidad, sino que también tiene que ver mucho con la genética que la mujer presenta, si tiene algún trastorno uterino o ovárico o ovarios poliquísticos, entre otras cosas. Esto va a afectar también la tasa de fecundidad. El índice de anticoncepción, ¿verdad? Si está utilizando o no está utilizando anticonceptivos, el índice que pueda haber en esa población de abortos inducidos también va a afectar. Es un determinante para la tasa de fecundidad. La cantidad de parejas que pueda tener, heterosexuales que pueda tener esta mujer, también es un determinante para la tasa de fecundidad. La salud de los hombres y de las mujeres también es importante, que ese hombre pues tenga una carga de espermatozoides lo suficiente para poder fecundar el óvulo de una mujer. Si nosotros hablamos de tasa de fecundidad y hablamos de la tasa de fecundidad general, pues la tasa de fecundidad general en demografía es una de las medidas de la fecundidad referida a la fecundación o la relación que va a existir entre el número de nacimientos ocurridos en cierto periodo de tiempo y lo que es la cantidad de la población femenina en edad fértil en el mismo periodo de tiempo. Esa es la relación. El lapso es casi siempre durante un año y se expresa, y lo vamos a ver más adelante, como el número de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil habitantes en un año. O sea, que viven en esa región en un año. Y aquí vemos la tasa de fecundidad general, donde la tasa de fecundidad general, aquí, es el número total de nacimientos entre esa población femenina que está en edad fértil. La edad fértil está entre los 15 y los 49 años. Y expresado por cada 1000 habitantes. Esta tasa de fecundidad general pues es mucho más exacta para medir y para comparar lo que es la fecundidad entre países que la tasa bruta de natalidad. Pues considera aquí los factores tanto de estructura, sexo y edad que afectan de manera importante la tasa bruta. ¿Verdad? La edad, la relación que puede haber. ¿Cuál es la tasa de fecundidad en Honduras? Aquí lo podemos ver. La tasa de fecundidad para en Honduras para el 2019 era de 2.4 nacimientos por mujer. O sea, la mujer tenía en ese entonces 2.4 hijos. Representa el número de niños que nacerán de una mujer si ésta logra vivir hasta
el final de su edad fértil y procrear, o sea, al final de los 49 años. Pues si esa mujer logra vivir ese periodo de los 15 a los 49 años, pues tiene la probabilidad o la tasa de fecundidad de procrear 2.4 hondureños más. Con la tasa de fecundidad podremos estimar también lo que es la tasa de fecundidad por edades y la tasa de fecundidad por grupos o por cohortes. Y aquí vemos, y tenemos también la tasa de fecundidad por edades, que es el número promedio de niños nacidos vivos que habría tenido una mujer o cohorte, o sea, hipotéticamente hablando, de mujeres, o un grupo de mujeres, en un grupo de edad específico durante la vida reproductiva, o sea, ejemplo, adolescentes, si sus años de reproducción hubiesen transcurrido conforme a los patrones evidenciados en un determinado año de base. Entonces, sería la tasa de fecundidad por edades, cuántos las adolescentes, por un rango de edad, vaya, la adolescencia va de los 10 a los 19 años. ¿Cuál es la tasa de fecundidad? En las adolescentes, pues, en todas las mujeres, sin importar la edad, es la tasa general, o entre los 20 a los 25 años, podemos ponerle también, lo podemos sacar por ahí también. Entonces aquí miramos de 10 a 14 años la tasa de fecundidad estimada, pues es de 3.4, para 15 a 19 años de 62.1. Entonces podemos ver nosotros que la mayoría de los nacimientos, pues, se da entre los 20 y los 29 años, como podemos ver acá. Muy poco en los extremos, 10 a 14. Hay algunos pues de 30 a 34, pero y ahí se va a los 39 lo menos y va disminuyendo, ¿verdad? Hasta los 49, los 40 a los 49 años va disminuyendo. Entonces, la mayoría de los embarazos, o sea, los nacimientos se dan entre estas dos edades, entre estos dos rangos de edad, 20 a 24 años y de 25 a 29 años de edad, que coincide con lo que es la literatura internacional. Y esto esta fuente pues, se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística, de una proyección que hicieron de la población del 2013 al 2030. Entonces, se estima que así va a seguir creciendo la tasa estimada de fecundidad por edades. Lógicamente, pues la tasa de fecundidad está influenciada por muchos factores, pero el principal factor, y recuerden bien esto, el principal factor que va a tener influencia sobre la tasa de fecundidad es el nivel cultural de la sociedad y especialmente de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? A mayor cultura, menor número de hijos se tiene. Entonces esto es inversamente proporcional. Entre mejor educada esté la persona, mejor instruida, más ha estudiado, pues va a ser menos la cantidad de hijos. Y eso lo vemos nosotros, aquellas personas en las áreas rurales que tienen muy poca educación, pues 7, 8 hijos. Yo tenía un amigo que la mamá tuvo, creo que 13 hijos tuvo la mamá, pobre señora. Imagínense ustedes, tiene 3 hermanos y hermanas. Entonces, esto, el nivel de cultural de la sociedad y especialmente de las mujeres, va a ser uno de los factores, que va a ser el principal factor que va a influenciar esa tasa de fecundidad. Entonces, esto no es exclusivo de nuestro país, pues esto se aplica en otros países, también en vías de desarrollo, en África. Lo vemos nosotros acá, los países en vías de desarrollo, pues las mujeres tienen más hijos que los países europeos, o algunos países asiáticos incluso, donde el promedio para tener hijos es mucho 2 y mucho 3 hijos, pero muchos tienen solo 1 o 2 hijos, por todo lo que hemos comentado anteriormente. La tasa de natalidad, ¿verdad? Esta depende a su vez de la tasa de fecundidad, lógicamente, pues tiene que fecundarse para que haya un nacimiento.
La tasa de natalidad se define como el número de nacimientos registrados por cada 1000 habitantes en un tiempo determinado, normalmente en un año. Lo habitual aquí es que las tasas de natalidad sean altas en los países del tercer mundo, miren, y no tanto en los países desarrollados, al igual que en las familias, sean en las familias más pobres. En general es mayor el número de hijos que en las familias acomodadas. ¿Por qué será eso así? A ver, ¿quién me puede dar una razón? ¿Por qué en las familias más pobres generalmente ahí es mayor el número de hijos? Razonemos eso. Por la poca cultura que han desarrollado. Podemos decir educación, porque cultura tiene todo el mundo. Y yo discrepo un poco con lo que decía ahí de cultura. Yo digo educación, vaya. Exactamente, sí. Perfecto. ¿Verdad? La educación. ¿Qué más podría haber ahí? ¿Qué más podríamos tener ahí? A ver. ¿Qué otra razón podría ser? Si hablamos del área rural, vaya, se la voy a poner así. ¿Por qué será así? Razonen lo mismo. ¿Qué es lo que han visto ustedes? A ver. ¿Por qué en el campo? Aparte de que tienen una baja educación, también escolaridad, pongámoslo así, aunque la gente ahora tiene mejor escolaridad, ya no es obligatorio cumplir con la escolaridad, llegar hasta ¿cuánto es? Hasta, Doctor, bueno, ajá. también lo pueden hacer por tradición. Una tradición podría ser, familias grandes. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Podría ser que muchas de esas familias trabajan en el campo y ocupan bastantes personas para que Ajá, el sustento de su casa ajá, sea. exactamente, es mano de obra barata. Viéndolo así, ¿qué pasa? En mi casa trabajó una señora que es de La Esperanza, y ella nos cuenta, ellas son una familia bien grande, son agricultores. Entonces, ¿qué pasaba? Los niños que estaban pequeñitos, pues se encargaban en las milpas de espantar a los pájaros. A medida que iban creciendo, pues tenían labores diferentes, pues ya los mayores, pues les tocaba trabajar con los padres en la siembra, no sé, en la cosecha y todo eso. Las niñas ya mayorcitas, pues se encargaban de ayudar en las labores del hogar, traer agua, llevar el maíz, a moler maíz, a desgranar maíz y a cuidar a los hermanitos más pequeños. Entonces, mucho de eso tiene que ver, pues esa relación que existe entre las familias pobres y la falta de educación, pues es eso. ¿Y qué pasa en los otros países? Pues las personas pues tienen un mejor ingreso, ya no tienen la necesidad, porque no crean, antes así era en esos países, en Europa así era antes. Bueno, todavía existe en la región de donde es mi familia, existen vacaciones para la época de cosecha en el otoño, porque era cuando los niños iban a ayudar a hacer el heno, ¿cómo se llama? A recoger las cosechas durante esa época. Entonces se daban vacaciones de unos días, se programaban para cuando era la época de cosecha, cuando cosechaban. Y eso se dejó de hacer pues hasta cuando ya no era, Europa no era un país, o Estados Unidos, ya no era, lo mismo pasaba en Estados Unidos, que los niños aprendían a manejar tractores desde muy temprana edad para ayudar en los quehaceres. Entonces eso ha ido cambiando y por eso eso de la tasa de natalidad. Muy bien, excelente. Entonces la fórmula para calcular la tasa de natalidad es tasa de natalidad entre el número de nacimientos ocurridos en un año entre la población general por 1000. Entonces nos va a decir cuántos nacimientos hay por cada 1000 habitantes. Aunque la tasa de natalidad es un indicador muy útil y muy fácil de calcular, este no es el más recomendable para realizar comparaciones entre países, ya que no tiene en cuenta ni la edad ni la estructura de la población en cuanto a género se refiere, por lo que también se utiliza
la tasa de fecundidad en este caso. Cuando existe una tasa baja de natalidad, la edad media de la población que va creciendo. O sea, los que están entre en los 40, 30, 40 años, 50 años, va creciendo. Y aquí su representación adquiere la forma de una pirámide regresiva o pirámide en bulbo, típica de los países desarrollados o con población envejecida, cuando hay una baja tasa de natalidad. Entonces va a haber esta pirámide, una pirámide regresiva, baja tasa de natalidad, y van creciendo lo que son las edades entre estos dos, ¿sí? Y esto sería esta pirámide regresiva o de bulbo, típica de países desarrollados, podría ser aplicarse a Japón. No he terminado de ver esos documentales que estaba viendo, pero ya hablan de eso. Interesante eso de esa población que ese 15% que decidió aislarse porque no conseguía un trabajo adecuado o solo conseguían trabajos solo consiguen trabajos parciales, y todo eso tiene que ver mucho con el desarrollo, el estancamiento del desarrollo económico de Japón en los años 90. Interesante eso. Entonces aquí, si hablamos de la tasa de natalidad en Honduras, o sea, el número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año, en el 2018 fue de 21.6 nacimientos por cada 1000 habitantes. Y el índice de fecundidad, o sea, el número promedio de hijos que va a tener una mujer es de 2.46. Eso es lo que va a tener. Bueno, y aquí podemos ver, esta cifra asegura que la pirámide de población de Honduras se mantenga estable, o sea, no se ha movido, ya que para que se mueva, se invierta o para alguno de los lados, es necesario que cada mujer tenga al menos 2.1 hijos. O sea, lo que es la fecundidad de reemplazo. Nosotros estamos un poquito allá arriba, tenemos 2.4. ¿Verdad? Aquí miramos aquí en la imagen, pues, como la señora le dan sus dos hijos, ¿verdad? Sus 2 hijos, pero le falta el punto 46 que le sobraba ahí, que quedaba. ¿Verdad? Si miramos la evolución de la tasa de natalidad de Honduras, vemos que ha bajado con respecto al 2017. En el 2017 era el 21.86 por cada 1000 habitantes, al igual que ocurre al compararla con el 2008, en la cual la tasa de natalidad era del 26.59, entonces va para abajo. En el 2018 era 21.6. Y aquí era 21.8, aunque levemente, ¿verdad? Y aquí podemos ver la tasa de natalidad, digamos cuántos hijos para 1960, el promedio de hijos que iba a tener una mujer era de 7.4 hijos, miren. 20 años después, pongámosle 70, 80, era de 6.31, se redujo 1 y algo de hijos. Para 20 años después, del 80 a 2010, pongamos 80, vaya, 10 años después, ¿sí? Al 90 era de 5.12. Al 2000 era 4.24 y para el 2018 solo 2.46. Miren cómo se ha reducido desde 1960 hasta el 2018, 2.46. Ahí ha habido mejor educación, también la educación tiene que ver, se ha fomentado la educación, las personas asisten más ahora a la escuela que antes. Antes solo llegaban tal vez a 3er grado para poder aprender a leer y escribir. Pero ahora es obligatorio, pues, la asistencia a la escuela. Muy bien. Si tenemos tasa de natalidad, tenemos tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad depende del grado de desarrollo económico y de salud que se tenga en el país. Países desarrollados tienen una menor tasa de mortalidad que los países en vías de desarrollo. Y este es la tasa de mortalidad es el resultado de dividir el número de funciones entre la población total del país o de la región.
Allá por 2018 murieron en Honduras 42.540 personas. Murieron 1.489 más que el año anterior, en 2017, lo que se traduce en 117 muertes promedio, ¿verdad? Cada día. Imagínense, 117 para un país de 8 o 9 millones de habitantes. La tasa de mortalidad en 2018 en Honduras ha subido con respecto al 2019, hasta situarse para ese entonces, no sé en los datos actuales, es de 4.44 por cada 1.000 habitantes. Es decir, mueren 4.4 muertes por cada 1.000 habitantes. Además, como dice aquí, para ese entonces, Honduras ha ganado posiciones, lo que es en el ranking de tasa de mortalidad. Y se ha movido del puesto 15, que ocupaba en 2017, hasta situarse en la posición 14 de dicho ranking. Si nosotros miramos la tasa de mortalidad en Honduras, en los últimos años vemos que se ha incrementado con respecto al 2017, en el que fue 4.43, pero ha bajado con respecto al 2008, que estaba en el 4.63. Aquí puede haber muchos factores, la violencia puede ser uno. Otro puede ser, digamos, yo siempre lo relaciono bastante con lo que es el uso de motocicletas. Ahora todo el mundo anda en motocicletas, hay muchos accidentes de motocicletas también. Y aquí podemos ver la tasa de mortalidad, ¿verdad? En 1961, pongámosla acá, era de 19.31 muertes por cada 1.000 habitantes. Para el 2018 solo era 4.44. 10 años después del 1961-71, era de 14.50. Miren, se redujo en 4. ¿Por qué creen ustedes que se ha ido reduciendo esta tasa de mortalidad? ¿Con qué lo pueden relacionar? A ver. ¿Cuál sería un factor? O algunos factores, vaya, que nosotros tenemos para ver que esa tasa de mortalidad ha disminuido en el país de 19.31 por cada 1.000 habitantes a 4.4 por cada 1.000 habitantes en el 2018. ¿Por qué creen ustedes? Mayor cobertura de salud. Vaya, una. ¿Sí? Nos hemos centrado en atención primaria, entonces eso ayuda a la prevención de enfermedades. Eso, muy bien. También hay nuevos fármacos, se conocen nuevos tratamientos para las Ajá, enfermedades. muy bien. Sí. Las medidas de diagnóstico son más sensibles, ¿no? La gente tiende a ir más a las unidades de salud. Puede ser que tengamos una mejor cobertura en salud también, que es otra cosa. Entonces, mayor acceso, mayor equidad. ¿Qué más? ¿Será que la conciencia del ciudadano ha mejorado con respecto a la salud? ¿Está un poco más consciente de su salud? ¿Podría ser eso también? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, doctor, porque ahorita que hemos estado como que yendo al centro de salud, miramos que sí pasa lleno y por gente que va, por ejemplo, a consultas así mensuales o A ver, no sé, a 6 meses y cosas así. Entonces la gente acude más al médico. Perfecto. Porque es más accesible. Ok. ¿Y ustedes que están en el centro de salud, se ven más hombres ahora? ¿Se ven a mayor cantidad de hombres? No que se miren más que las mujeres van más a los centros de salud. ¿Qué han visto ustedes? Bueno, lo que yo he visto es que los hombres que ya más bien por accidentes, eso es lo que he estado viendo. Las mujeres son las que van más así como que a consultas, así A por su prevención. control, ¿verdad? Controlarse. Niños también, los niños que lo llevan las mamás. Pero los hombres casi siempre es porque, por ejemplo, hoy llegó alguien que se cortó con una cortadora de cerámica el brazo. Y luego llegó otro fracturado. Eso es lo que he estado viendo yo. Sí, entonces, es exactamente, si se mejorara que el hombre fuera a los centros de salud, no solo Ok, excelente, Ashley, así es, no toda la mayoría de las mujeres quienes van al centro, solo en casos extremos, exactamente, es lo que nos decía Paola. Entonces, sí es cierto eso, ¿verdad? Todavía falta esa conciencia de que el hombre, nosotros aguantamos, hasta que ya no aguantamos, la verdad, es que buscamos un médico. Créanme. Entonces, pero si se fijan ustedes, miren eso, el cambio abismal que se ha dado en esos, ¿cuántos años? 50 y tantos años, de 19.31 muertes por cada 1.000 habitantes a 4.4, pues
Es abismal el cambio. Muy bien, excelente. Y habría que ver cómo está ahorita en el 2022. Tuvo que habernos aumentado un poco por el COVID. Créanme lo que sí. ¿Qué es el crecimiento vegetativo? Es la diferencia entre las tasas de natalidad y de mortalidad. Es lo que nos va a indicar ese crecimiento natural o vegetativo. Natalidad menos mortalidad, crecimiento vegetativo. ¿Qué es este crecimiento vegetativo? Es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, que se expresa normalmente en tantos por ciento. El concepto de crecimiento vegetativo pues alude a la diferencia que se registra en una población entre la cantidad de nacimientos y la cantidad de fallecimientos durante un periodo. Cuando la cantidad de nacimientos supera la cantidad de fallecimientos, el nivel poblacional aumenta, va creciendo en la población y se produce lo que es el llamado crecimiento vegetativo o crecimiento natural de la población. ¿Cuál es el crecimiento natural de la población? Tanto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los nacimientos superan a las muertes. Y aquí vemos, vemos la fórmula, pues, el crecimiento es cuando el número de nacidos supera a los fallecidos, es negativo cuando las muertes superan a los nacimientos. Un crecimiento vegetativo positivo, más nacimientos que muertes. Un crecimiento vegetativo negativo, más muertes que nacimientos. Y aquí vemos número de nacidos menos número de funciones entre el total número de habitantes por 100, perdón. Si al crecimiento vegetativo le sumamos lo que es la inmigración y le restamos la emigración, aquí el resultado es el crecimiento real. Recuerden bien esto, que puede ser igualmente positivo o puede ser negativo. En las sociedades históricas preindustriales, antes de la revolución industrial, que estaban caracterizadas por unas altas tasas de natalidad, pero estas eran contrarrestadas por igualmente altas tasas de mortalidad. El crecimiento natural era muy bajo acá y se situaba solamente entre un 0.5 y un 1% de la población. Entonces, por eso no había una población tan grande. Si bien no habían métodos de planificación, no había nadie andaba cuidándose, entonces nacían aquel montón de niños, pero también moría aquella gran cantidad de niños y de personas también. En ello intervenían de manera decisiva las periódicas crisis de subsistencia que ocasionaban tanto el hambre, las hambrunas que había y las enfermedades de carácter epidémico, como ocurrió en la Edad Media, cuando habían epidemias de cólera, cuando habían epidemias de malaria en Italia, cuando habían lo que era la peste bubónica. Pues ese resultado se contrarrestaba, si bien nacían un montón, pero morían un montón también. Y aquí era el resultado, era esa mortalidad catastrófica. ¿Pues? Con la Edad Media, con la peste, murió casi 2/3 de la población europea. Entonces se redujo la población, pues, increíblemente. Creo que ¿cómo se llama? Del Oriente Medio también se ve afectado por eso. Existen diversos y variados factores que influyen. Falta menos de un minuto, los vamos a cortar y vamos a volvernos a conectar. Existen distintos y variados factores que influyen directamente en el crecimiento vegetativo. Uno es la atención a la salud que existe en la zona de la que se estudie el crecimiento vegetativo, lógicamente, y es que una buena atención de este tipo va a permitir que se reduzca la mortalidad y que aumente lo que es la esperanza de vida. Una buena atención médica reduce mortalidad y aumenta la esperanza de vida.
el crecimiento vegetativo y decíamos que existen diversos factores o distintos factores que son variados, que influyen directamente en lo que es el crecimiento vegetativo. Decíamos que uno de ellos era la atención en salud que se brindaba en la zona que nosotros vamos a estudiar el crecimiento vegetativo, y que lógicamente una buena atención en salud pues nos va a permitir que se reduzca la mortalidad en dicha población y que aumente lo que es la esperanza de vida. Entonces, nuestro crecimiento vegetativo va a ser positivo. De la misma manera, tenemos que tener en cuenta que la educación, como habíamos dicho anteriormente, influye en el crecimiento vegetativo. Ejemplo, aquella educación sobre la anticoncepción, sobre el uso de anticonceptivos. Aquí vamos a evitar que un montón de nacimientos de bebés que no son nacimientos no deseados, vaya, embarazos no deseados. Muchas personas que estudian, pues lógicamente, como lo habíamos dicho anteriormente, y que luego priorizan sus carreras profesionales, aquí vamos a reducir también la tasa de nacimiento. ¿Por qué? Porque estas personas van a postergar el tener hijos, van a reducir, por ende, la cantidad de hijos, entonces va a haber una menor cantidad de nacimientos por esto. No cambie esto. El crecimiento demográfico ahora mide el aumento de un periodo específico del número de personas que viven en un país o en una región. Lo que es la tasa de crecimiento demográfico va a depender además de la tasa de natalidad, lógicamente, de los nacimientos, y de la tasa de mortalidad, porque ese balance que hay. Entonces ahí nosotros podemos ver si hay mayor nacimientos que muertes, pues va a ir creciendo esa población. Y va a depender también de lo que es los movimientos migratorios, como está ocurriendo, digamos, ahorita en la Ucrania, o como está ocurriendo aquí en el país, en ciertos pueblos. Que se ha reducido su población, ¿por qué? Porque muchos de los habitantes han decidido migrar hacia los Estados Unidos. El análisis de crecimiento poblacional o de crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo y puede ser contado como el cambio del número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. El estudio de las poblaciones y sus dinámicas de cambio poblacional, pues que nosotros estudiemos esa dinámica de cambio poblacional nos va a permitir ofrecer razones y también teorías con respecto al crecimiento o el decrecimiento de las poblaciones, así como nos va a permitir también prever sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros sabemos, si la población se va reduciendo, ¿qué va a pasar con la economía de la zona? Pues se va a disminuir. ¿Qué pasa si comienza a migrar? Generalmente migran los hombres hacia primero, entonces va a haber mucha familia que va a crecer sin una imagen paterna. Por eso es objeto de estudio de la estadística y de otras disciplinas especializadas, así como una importante fuente de datos para diseñar políticas sociales, económicas, ecológicas, entre otras, lo que es el crecimiento demográfico. Factores que van a influenciar ese crecimiento poblacional o demográfico. Uno, la fertilidad de las mujeres en edad reproductiva, o lo que es la abundancia de reproducción en cualquier especie biológica. A medida que aumente la fecundidad, la tasa de natalidad va a aumentar, lo que aumenta el crecimiento poblacional, lógicamente. La fecundidad tiene una relación inversa con el nivel de educación de la población de un país. A mayor educación, menor fecundidad. ¿Cómo se llama? A menor educación, mayor fecundidad. En los países desarrollados, donde las mujeres tienen las mismas oportunidades educativas, laborales que los hombres, la fertilidad de las mujeres, lógicamente, tiende a disminuir.
Esto se hace evidente en la mayoría de los países europeos. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres pues deciden no solo desarrollar el rol de madre, sino que también de profesional. Entonces se van no sé, se incorporan a la fuerza de trabajo, hacen su carrera, estudian, se educan y se realizan tanto, como le digo, laboral como académicamente. Entonces retrasan esos embarazos y el número también. Otro factor que influye en el crecimiento poblacional es la mortalidad, y que se mide por la cantidad de personas que mueren en un lugar en un periodo determinado en relación con el total de la población. A medida que va aumentando la economía en un país, el sistema de salud aumenta, lo que disminuye la mortalidad de la población, lógicamente. Mejor economía, ¿verdad? Mejor sistema de salud, entonces va a haber menos muertes. Las migraciones también son otros factores que influyen en el crecimiento poblacional. Estas migraciones pues suponen dos hechos distintos con referencias espaciales correspondientes al lugar de destino y el lugar de origen. Y estas migraciones, estos procesos pueden ser reversibles y pueden ser repetibles. Esta se dé, que después mejoró la economía en el país, entonces retorna la persona. Volvió a decaer la economía en el país, entonces la persona vuelve a migrar. La inmigración podría mejorar la economía de un país, ya que la mayoría de los migrantes pertenecen al rango de la población económicamente activa. ¿Quiénes migran? Pues aquellos que pueden trabajar, que están en edad de trabajar. Por el contrario, la emigración de una región o de un país tiene a disminuir el grupo de la población que es económicamente activa de un país, pudiendo afectar lo que es el Producto Interno Bruto del país. ¿Por qué? Porque hay menos personas que laboren. Entonces va a reducir la cantidad de personas que laboren y por ende se va a reducir lo que es el Producto Interno Bruto de ese país. ¿Entendemos esto hasta acá? Lo que es la inmigración y la emigración. ¿Cómo pueden afectar un país? A ver. ¿Estamos bien ahí? Ok. Si nosotros vemos en Honduras, pues en Honduras para el 2018 cerró con una población de 9.587.522 personas. Lo que supone pues que para ese entonces hay un incremento en ese año de 315.522 habitantes. De estos, 78.570 eran mujeres y 79.939 hombres, un poco arriba los hombres, ¿verdad? Y con respecto al 2017, la población que era de 9.272.000 personas. Si nosotros hablamos de según sexo, en el 2018 la población femenina fue mayoría, con 4.798.491 mujeres, lo que supone levemente pues un 50.05% del total con los hombres, ¿verdad? Vamos a hablar ínfimamente, es la diferencia, que fue de 4.789.031 hombres, que representa el 49.95%. Podemos decir que para ese entonces Honduras tiene una densidad de población media de 85 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Por cada uno de esos kilómetros, de esos 112.000 y algo kilómetros que tiene de territorio nacional, pues hay 85 habitantes por cada kilómetro. Nada que ver con los 900.000 y algo que habían en 1771. La tasa de crecimiento demográfico para el 2018 fue 1.7, el cambio anual, y parece entonces lo que habíamos visto para el 2020, la población era de 9.329.637, un poquito arriba de esto, ¿no? Del 2018. ¿Qué es la longevidad y esperanza de vida? Ya vamos a terminar.
La longevidad es la duración de la vida de una persona y se mide mediante el concepto de esperanza de vida. Para 2018 la esperanza de vida en Honduras subió hasta llegar, imagínense, hasta un 75,09 años que la persona va a vivir por promedio en Honduras. Para las mujeres era un poquito más alto, 77,38. Para los hombres, la esperanza de vida un poco más baja, 72,77. Las mujeres viven 5 años, poco más de 5 años, más que los hombres en este país. Vamos a quitar esto. Si miramos la evolución de la esperanza de vida en Honduras, en los últimos años vemos que ha subido con respecto al 2017, que fue de 74,9 años, y lo que con respecto al 2018, que era de 72,8 años. A ver si lo podemos ver acá. ¿Cuál era la esperanza de vida de una persona en total? Mirámoslo solo por, no lo miremos por edad, miremoslo en total, de la población, hombres y mujeres. Para 1960 la esperanza de vida de un hondureño era de 46,2 años. Imagínense, con respecto al 2018 era de 75,09%. Imagínense que para ese entonces el hondureño solo vivía alrededor, en promedio, 46,27 años. Fue aumentando a medida que pasaba 10 años después, pues ya era de 52,52 años. Todo responde a la mejora en el sistema de salud, como ustedes bien habían dicho, lo que era el manejo de los diagnósticos, mejores tratamientos, aumento de la cobertura en salud. En esas épocas surgió lo que era un auge en la que era la medicina social, en impulsar la medicina social a nivel nacional, que fue un movimiento internacional, un movimiento panamericano. Según el informe de Panorama Estadístico de la Salud, de la Salud Mundial 2019, entre el 2000 y el 2016, la esperanza de vida aumentó a nivel mundial, pues de 66,5% a 72 años a nivel mundial. Y aquella expectativa de vida sana, aquel paciente que vive sano, ¿verdad?, subió de 58,5 años a 63,3 años. O sea, no solo vivir enfermo, estar vivo, sino que vivir sano. Subió de 58,5 a 63,6 años. Muchas de las consecuencias, las características que ustedes mencionaron anteriormente. Hablemos de población y subdesarrollo. Si la población crece a una tasa muy elevada, puede ser posible que la producción económica crezca de forma sostenida al mismo ritmo. Podría ser. ¿Sí? ¿Constituye el crecimiento demográfico un impedimento para el desarrollo económico? Una pregunta que todo el mundo se hace. Pues una de las características básicas de los países subdesarrollados es una elevada tasa bruta de natalidad, como dijimos, y la elevada tasa de dependencia. Aquellos ancianos y los niños hasta los 15 años que no son aquella población activa y que deben de ser mantenidos. Esa es la tasa de dependencia. Entonces, estos países en vías de desarrollo o subdesarrollados, hay una elevada tasa de natalidad y una elevada tasa de dependencia. Un dato importante en estos casos es que el 80% de la población mundial vive en los países en desarrollo. Imagínense eso, en donde encontramos las mayores tasas de natalidad. Esta dependencia aumentará a la vista de las decrecientes tasas de natalidad y al envejecimiento de la población en los países desarrollados, que es lo contrario que está ocurriendo en los países desarrollados. Decrece la tasa de natalidad y aumenta el envejecimiento de la población. Los países en desarrollo pues van a enfrentar ciertas preguntas, como ser, ¿es posible mejorar el nivel de vida de la población con tasas elevadas de fecundidad? ¿Se podrá hacer frente con un crecimiento demográfico rápido a la provisión de los servicios social básicos, como ser vivienda, transporte,
salud, protección social. ¿Se podrá lograr eso? ¿Afecta ese crecimiento al empleo? ¿Comprende el crecimiento de la población, los esfuerzos para erradicar la pobreza? O sea, ¿buscamos eso? ¿O está dentro de las agendas de los países? ¿Y en qué medida el bajo nivel de vida es un factor que limita a los padres su libertad de elegir el número deseado de hijos? Entonces, eso es otra cosa. Hay un crecimiento desigual. En el quinquenio entre 1995 a 2000, la población mundial ha crecido a una tasa anual de 1.4%. ¿Qué pasa con esto? Sin embargo, ha sido muy desigual este crecimiento. ¿Por qué? Porque las regiones en los países más desarrollados, esa tasa anual, ese crecimiento anual de la población aumentó un 0.3% de manera anual, mientras que en los países en menos desarrollados, pues lo hizo. La tasa media de crecimiento de la población fue de 2.6, o sea, en los países menos desarrollados crece más la población, más rápidamente que en los países desarrollados, ya por las razones que ya las mencionamos anteriormente. ¿Cuánto a los cambios demográficos? Las sociedades agrícolas tradicionalmente necesitaban altas tasas de fecundidad, como ya lo dijeron ustedes al principio, para compensar las altas tasas de mortalidad. Necesitaban gente que trabajara los campos. Lo que fue la urbanización, la educación y los cambios económicos y sociales concomitantes, o sea, al mismo tiempo, causaron una disminución de las tasas de defunción. Las tasas de fecundidad comenzaron a declinar, entonces, a medida que los hijos pasaron a ser más costosos y menos valiosos en términos económicos. Ya no los ocupaban en el campo, ya no los ocupaban para cuidar las milpas, simplemente era un gasto. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a disminuir la población. Aunque la tasa de crecimiento de la población ha sido alta en Europa, nunca ha alcanzado las características explosivas en los países subdesarrollados, lógicamente. Ha sido mesurado el crecimiento. Fertilidad y natalidad. El índice total de fertilidad, pues, es el número de hijos que una mujer podría tener durante su vida fértil si se cumplieran los índices vigentes de fertilidad de cada año. Decimos que los países de fertilidad alta pueden alcanzar índices de natalidad de 40, 50 por cada 1000 habitantes por año, e índices de fertilidad de 5 a 7 hijos por mujer. Era lo que mirábamos nosotros en 1960 aquí en Honduras. En los países de fertilidad baja, presentan índices de natalidad de 15 a 20 por cada 1000 habitantes. Y aquí el índice de fertilidad total es de 2 hijos por mujer, lo que estamos viendo actualmente en Honduras, que es de para el 2018 de 2.46 hijos por cada mujer. Bueno, nos vamos a quedar acá. Vamos a continuar el miércoles, ¿verdad? Sería con ustedes. Mañana tengo epidemiología. Entonces, esto ya lo tienen en su aula. ¿Dónde está el resaltador aquí? El resaltador. Tengo que llegar aquí. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Estamos bien? Todo bien, doctor. Ok, perfecto. Cualquier cosa, pues ya se comunican conmigo y estamos pendientes, ¿sí? Que pasen una feliz tarde y estudiar, ¿verdad? Gracias, doctor. Feliz tarde. Se Feliz cuidan. tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Hasta luego.